Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es el día 16 de marzo y nosotros vamos a dar continuidad a nuestros contenidos, ¿sí? Hoy nosotros vamos a ver el paso 3. El paso 3, el módulo 1 del libro Meta L2 final. Las actividades de este paso empiezan en la página 18 del libro de ustedes. En este paso, ustedes van a aprender sobre los artículos, los definidos y los indefinidos. Hay también en español el artículo neutro, pero este paso no trata sobre el artículo neutro, sino sobre los definidos y los indefinidos. Los artículos definidos, que ya deben saber ustedes, son masculino singular el, masculino plural los, femenino singular la, femenino plural las, y los indefinidos masculino singular un, masculino plural unos, femenino singular una, femenino plural unas. Pero ¿para qué sirven cada uno de estos artículos? Vamos a ver. Artículo indeterminado. ¿Cuándo son utilizados? Un, una, unos y unas. Cuando hablamos por primera vez de algo nuevo para el oyente. Por ejemplo, tengo un perro y un gato. Sirve también para cuando hablamos de una persona, animal o cosa como parte de una clase o grupo. Por ejemplo, Toledo es una ciudad de España. O sea, hay muchas ciudades en España. Sirve también para cuando hablamos de la cantidad. Quiero un café, por favor. Los artículos determinados, el, la, los, las, son utilizados de la siguiente manera. Cuando hablamos de algo ya mencionado. Por ejemplo, el perro se llama Romeo y el gato se llama Leo. Cuando hablamos de una persona, animal o cosa único o específico, único en la situación. Por ejemplo, Caracas es la capital de Venezuela. O sea, Venezuela solo tiene una capital. Y también cuando hablamos de algo en sentido general. Odio el café. Este es el paso 3. Comprende e interactúa la imagen de un país. 1. Comprende unas noticias del periódico y de la radio. Lee estos titulares, escucha las noticias de radio y relaciónalos. Muy bien. Esta cuestión va a depender de dos cosas. Primeramente, ustedes van a leer cada uno de estos titulares de periódico, ¿sí? Y cada uno de estos titulares está relacionado con una noticia de la radio. Entonces, tendrán ustedes que leer estos titulares, escuchar las noticias de la radio para entonces relacionarlos, ¿sí? Vamos a escuchar las noticias, ¿sí? 1. La multinacional, siguiendo su política de adaptar su menú al país de origen, lanza esta sorprendente novedad en el país luso.
2. Según el ministro de Comercio chileno, este hecho se demuestra con el gran éxito que tienen sus productos fuera de sus fronteras. 3. Como dice esta encuesta, los españoles lo tienen claro. El icono nacional es una pequeña porción de comida. 4. Mario Pasutti sostiene que esta idea no es ninguna locura. Si la tortilla española lo es, ¿por qué no nuestro plato más internacional? 5. El norte de España, en concreto el País Vasco, ha sido elegido por los internautas como el lugar del mundo preferido para realizar un viaje gastronómico. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo, solamente para que puedan observar cómo es. Aquí la noticia 4. Mario Pasutti sostiene que esta idea no es ninguna locura. Si la tortilla española lo es, ¿por qué no nuestro plato más internacional? Entonces aquí él está hablando sobre la pizza, ¿sí? Sobre la pizza italiana. Entonces aquí el titular número 2. Un político italiano quiere declarar la pizza bien cultural de la UNESCO. Está relacionada exactamente con la noticia número 4. Entonces pondrán ustedes aquí en el titular 2 el número 4, ¿sí? Y así será con todas las demás noticias, ¿sí? A ver, la 2. Aprende los usos de los artículos. Complete el esquema con ejemplos de los titulares. Muy bien. Aquí hay la utilización para cada artículo, ¿sí? Para los artículos, tanto los determinados como los indeterminados. Entonces, ustedes van a observar aquí la utilización de los artículos, sí, y entonces van a poner aquí como ejemplos. Por ejemplo, aquí, artículos determinados para referirnos la 2 a una parte de un país o región. Entonces tendrán ustedes que regresar aquí y buscar en cuál de las noticias, en cuál frase el artículo determinado está siendo utilizado para referirse a una región. Entonces es esta, la zona norte de España, por ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes pondrán aquí este ejemplo. Les recuerdo que los ejemplos, ¿sí?, de cada utilización de los artículos se sacará, ustedes van a sacar de aquí, de las noticias que están aquí en la 1. Ellas serán los ejemplos, ¿sí?, de la 2, de la cuestión 2. B. Completa estas otras noticias con el artículo cuando sea necesario. Entonces, aquí ustedes van a completar tanto cuanto artículos determinados como también como los indeterminados, ¿sí? Van a utilizar todos esos artículos que yo he hablado para ustedes y van a completar todas estas frases, estos pequeños textos que están aquí. Les recuerdo que a veces es necesario sí utilizar un artículo, pero a veces no. Entonces, cuando no sea necesario, no necesitan ustedes poner nada, ¿sí? La 3 y última cuestión del paso 3. Interactúa y argumenta sobre la imagen de un país. A. Anota los aspectos positivos y negativos de tener una imagen estereotipada para un país. Entonces aquí ustedes van a decir si es la opinión subjetiva de cada uno de ustedes. Si no hay una respuesta fija, entonces es la opinión de ustedes. Van a decir cuáles serían las ventajas
para un país tener una imagen estereotipada y cuáles serían los inconvenientes, ¿sí? La B. Lee estas dos opiniones. ¿Con cuál de las dos estás más de acuerdo? A ver, en contra. Es necesario que la gente conozca la realidad, no una imagen falsa y exagerada. A favor, debemos mantener y alimentar los tópicos nacionales. Son fundamentales. Entonces, pueden observar aquí que una opinión, ¿sí?, está en contra a la imagen estereotipada de un país. Pero en otra opinión, la persona está a favor de la imagen estereotipada de un país. Entonces ustedes van a leer cada una de ellas y van a decir la opinión de ustedes, con cuál de las dos ustedes concuerdan, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias y hasta pronto.